histología, fisiología y fisiopatología, todo lo que tiene que ver cómo funciona el corazón, ¿no? Todas las propiedades del corazón, cómo se polariza la célula, todas esas fases. Nada más vamos a hacer una recapitulación rápida, básica, para que podamos entender dónde actúa este grupo de fármacos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Haciendo la recapitulación, vemos dos tipos de células. ¿Se acuerdan cuáles son esas células? Dentro del corazón. ¿Cómo se da la contracción como sístole y diástole? Dos tipos de células. Los cardiomiocitos, ¿no? Los miocitos. ¿Y quién da el impulso eléctrico? El nódulo. La célula nodal. A ver. Ok, entendiendo yo que el corazón está compuesto por músculo, un tejido estriado, necesito entender que necesito un estímulo eléctrico que vaya a provocar la contracción y la dilatación. ¿No ves? Sístole y diástole, recarga, descarga. Todo lo que ya han llevado es lo que vamos a avanzar, pero farmacológicamente, ¿ya? Entonces, vemos acá dos tipos de células. La célula nodal y la célula miocárdica, ¿ya? El miocardiocito. Vemos nosotros y recordamos de fisiología. Fisiológicamente, la célula nodal, ustedes ya saben cómo va el potencial de acción. La célula nodal tiene las siguientes fases para la despolarización, repolarización y demás. Entonces yo tengo que entender y reconocer cuando mi célula nodal está en fase 0, qué es lo que pasa con los canales de calcio, qué es lo que pasa con los canales de sodio y qué es lo que pasa con los canales de potasio. Porque si ustedes van a su resumen de farmacología, vemos que la clasificación de Vaughan-Williams netamente se enfoca en bloquear estos canales. ¿A ver? Entonces, entendiendo yo cómo funciona el potencial de acción de cada célula, voy a poder entender, este tipo de célula tiene este tipo de fármaco tiene su efecto en la célula nodal y miocardio. Tenemos fármacos que tienen predilección netamente frente a la célula nodal y otros a la célula miocárdica. Y otro, como la amiodarona, que tiene acción en ambas células, ¿ya? Estimulando y bloqueando. Entonces, vamos a ver. La célula nodal tiene las fases 0, la fase 3 y la fase 4. ¿De qué? Potencial de acción. De potencial de acción, ¿no? En cambio que la célula miocárdica tiene todas las fases completas, ¿verdad? Tiene la fase 0 igual, la fase 1, 2, 3 y la fase 4. En cambio la célula nodal no. La célula nodal tiene una propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? Automatismo. El automatismo celular. Ahí yo les decía, hasta el día de hoy, si bien nosotros sabemos que la célula nodal tiene ese autoestímulo, tiene que haber alguien que haya iniciado ese autoestímulo. Me deja entender, es como el chip, como la corriente de vida que alguien le haya tenido que dar, ¿sí? Entonces ahí uno piensa y entiende que hay un ser supremo ahí arriba, porque hasta el día de hoy el citogenetista más reconocido a nivel mundial ha sacado un estudio en diciembre y en enero del año pasado haciendo y reconociendo la presencia de que hay alguien que ha tenido que dar esta propiedad a esa célula. ¿Entendido? Entonces ahí para que lo piensen y que digan que no existe o no existe Dios, yo prefiero 100 veces o 1000 veces creer que sí hay un Dios todopoderoso que ha dado el inicio para que esta célula nodal tenga esa propiedad de autoestimularse. ¿Ya? Pasamos. Una vez entendiendo esto, entiendo que hay la unión. ¿Cómo se llama esta unión?
hendiduras. Son los canales y también los desmosomas, los canales de calcio. Entonces, entendiendo por fisiología, ustedes ya han visto, y por fisiopatología, veo los diferentes tipos de patologías a nivel cardíaco. Estas se dividen en grupos como tal, ¿verdad? Más conocidos como arritmias cardíacas, ¿no? Cuando hay un tipo de alteración. Entonces vemos y tenemos que entender que las arritmias, pues nada más, dentro de un concepto vamos a entender que es un trastorno del ritmo cardíaco, en este caso del ritmo sinusal. Lo normal en latido cardíaco, ¿cuánto es? De 60 a 100. Todo lo que sea menos de 60 latidos por minuto es una bradiarritmia. Todo lo que es más de 100, estamos hablando de una taquiarritmia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Bradiarritmias y taquiarritmias. Dependiendo de cómo voy a hacer mi entendimiento fisiopatológico, las arritmias se pueden clasificar en, ya hemos dicho, bradiarritmias y taquiarritmias, pero las taquiarritmias estamos diciendo que tienen que tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Cuando yo entiendo que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca ausculto, no es lo mismo que hace un rato ha llegado su compañera corriendo, sudando. Ahorita le tomamos la frecuencia cardíaca, va a estar probablemente en 110, 120, no por eso tiene una taquicardia ventricular, ¿verdad? Es una taquicardia sinusal, fisiológica. Diferente a que ustedes valoren una persona que venga a su consulta y le diga, ¿sabe qué, doctor? Mucho tengo como que palpitaciones. El paciente está sentado como hace una hora esperando su consulta. Ustedes le revisan y está con una frecuencia cardíaca de 125. Pase la consulta, échese el relájese, siéntese, está ahí acostado una media hora. Vuelven a tomar el pulso, siguen 125. Ahí yo ya me asusto, ¿no? Y tengo que hacer un electrocardiograma para ver qué tipo de taquicardia tiene mi paciente. ¿Entendido? Entonces ustedes ya han visto, uno, la presencia de ambas células, ¿no? La actividad eléctrica de ambas células, pero netamente hacemos más énfasis en el miocardiocito, ¿no ven? ¿Se acuerdan del potencial de acción? Cuando se despolarizaban y cuando repolarizaban, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿verdad? Entonces, entendiendo todo eso, yo veo, ¿ok? Los problemas pueden ser la alteración de la conducción, puede ser dada a nivel de la automaticidad en la célula nodal, o el problema puede estar netamente en la actividad del miocardio, ¿ya? Esto secundariamente a infecciones. ¿Cuál es la infección que nos puede dar? Chagas. Cardiomegalia. Era cardiomegalia, ¿ya? En Chagas nos provoca cardiomegalia. Se me han cruzado los cables. Ok, entonces vamos. La otra patología podría ser aquel problema que va con los de reentrada. ¿Qué significa la patología de reentrada? Que hay un ápice. Es decir, ustedes saben cuáles son los nodos. ¿Cómo se llama este nodo? Sinusal, sino, ¿Puedes faltarle el observador de ahí de qué es la pizarra? las de Purkinje y las de Higgs, las fibras de Purkinje. Ok, entonces entendiendo la red de conducción, puede haber un apéndice, un ciclo, o sea, algo externo, un apéndice, ¿sí? Ese apéndice formado en algunas personas se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ven? Ok. Entonces, los problemas pueden ser a nivel de la célula nodal, a nivel del miocardiocito y problemas de reentrada, ¿no? Que se vuelve a estimular. Entonces, entendiendo todo esto de fisiología y fisiopatología, veo la clasificación que Baldwin-Williams va de la siguiente manera. Son 4 grupos, ¿ya? Yo le he puesto acá un cuadrito de abajo porque dentro de estos también nos toca ver 2 fármacos importantes. Entonces, tenemos al primer grupo. El primer grupo netamente se clasifica como grupo 1, que es un mecanismo de acción de bloquear los canales de sodio. ¿Ve? Vamos con el grupo 2. Los del grupo 2 ya los hemos visto y son los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos.
los bloqueadores de los canales de potasio. Ahora, díganme cuál es un beta bloqueador selectivo, el receptor beta 1, que ya hemos llevado. Beta 1 selectivo, antagonista. No estoy hablando. Beta 1 selectivo. Propanador. Beta 1 selectivo, ¿qué les decía? Estaba en su examen. Es propanador. Atenolol. Entonces, en este grupo también vamos a ver a todos los LOLs. Atenolol, bisoprolol, nebivolol, propanolol y demás. Entonces, acuérdense, ¿sí? Yo puedo poner, escriba un fármaco que pertenezca al grupo 2. Ustedes saben, grupo 2, mecanismo de acción, antagonistas de los receptores beta, adrenérgicos. Vamos, grupo 3, bloquean los canales de potasio. Y los del grupo 4 bloquean los canales de calcio. ¿No? Ahorita vamos a desglosar cada uno de estos grupos. El último grupo, yo lo pongo como último grupo porque está alejado de la clasificación de Vaughan-Williams. Tenemos como fármaco principal a la digoxina. ¿Ya? Entonces vamos. Grupo 1, mecanismo de acción y el fármaco principal. El fármaco principal de este grupo es la propafenona, la quinidina y la procainamida. ¿Ya? Esos tres, para que memoricen. ¿Ya? Procainamida, propafenona y quinidina. Grupo 1, directamente como grupo 1. Grupo 2, antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. En este caso estamos hablando de todos los que son LOLs. ¿Ven? Ya hayamos dicho. Grupo 3, prolongan el periodo refractario, cardíaco y liberación del potencial de acción. ¿Dónde llegan a actuar, por tanto? En los canales de potasio. ¿Qué fármacos? Amiodarona y sotalol. También está la dromedarona. ¿Ven? Grupo 4, bloqueadores de los canales de calcio. Representante principal van 2, verapamilo y diltiazem. Y por último, otros, el grupo variable que no forma parte de la clasificación de Vaughan-Williams, lo vuelvo a repetir, es la digoxina. La digoxina va aparte y forma parte del grupo de los fármacos inotrópicos positivos. ¿Ya? Entonces vamos. Entendiendo el potencial de acción de la célula miocárdica, tengo que entender también que los fármacos van a actuar de acuerdo a la despolarización o la repolarización de esta célula. Entendiendo esto, ve, clase 1, aquellos que son bloqueadores de la entrada, ¿no? Estoy hablando de la procainamida, de la propafenona también, ¿no? Directamente que van a actuar en la fase C. Aquellos que van a llegar a actuar en la fase 2, ¿qué es la fase 2? Básicamente la repolarización, pero estamos hablando de la entrada ya de calcio, ¿no? Se mesolariza, hay un ligo que es la meseta ya en el periodo de estancia y luego nuevamente, ¿no? Están desciendo. Entonces, vamos a ver la clase 4 de calcio, los bloqueadores de calcio, verapamilo y diltiazem, actúan en la fase 1 y 2, ¿ya? ¿Quiénes actúan en la fase 3? Los de la clase 3, aquellos que van a bloquear los canales de potasio, amiodarona y dromedarona. Y los de clase 2 son los beta bloqueantes, ¿no? Todos los LOLs, ¿ok? Clase 5, les decía, otros libros, otra literatura, lo ponen como grupo 5, pero no es como tal descrito por Vaughan-Williams, ¿ya? Hago énfasis en eso porque en su examen pongo uno de los siguientes fármacos corresponde a la clasificación de Vaughan-Williams. Les pongo digoxina y ese no es. Estoy diciendo que es un digitálico y pertenece a otro. A ver, la digoxina es otro fármaco. ¿Entendido? Entonces vamos. Adelante. La clase 1 se vuelve a dividir en 3 subgrupos. Algunos se confunden igual en su examen. Y me dicen, no, pero la clasificación sí o sí es 3. No. La clasificación de Vaughan-Williams son 4 grupos. El grupo 1 se vuelve a subclasificar. Entonces hablamos de un grupo 1A, 1B
1B y 1C. El grupo 1A directamente va a tener acción en los canales de sodio y de potasio. Por tanto, incrementan la duración de ¿qué? De dos cosas. Del potencial de acción y también incrementan el periodo refractario. ¿Ya? Ambos en la clase 1. Tanto el periodo refractario como el potencial de acción se prolonga, aumentan con los fármacos de clase 1A. Dentro de estos tenemos un representante principal y estamos hablando de la procainamida, ¿ya? Procainamida, también la quinina, ¿sí? ¿En qué tipo de pacientes voy a usar estos fármacos? Ahí bien me dice, taquicardias ventriculares y fibrilación auricular. Entonces yo veo y digo, ok, ¿puedo llegar a usar estos fármacos? Sí. ¿Qué es lo malo de todo este grupo 1? Los efectos secundarios, ¿no ve? Que vamos a ver enseguida. Entonces, grupo, en este caso, clase 1B, del grupo 1, clase 1B, van a actuar frente a los receptores, en este caso, perdón, a los canales de sodio. Este grupo de fármacos, 1B, disminuye el potencial de acción y también disminuye el periodo refractario. Es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? 1A aumenta, 1B disminuye la duración del potencial y también disminuye el periodo refractario. ¿Qué fármaco principalmente usado? La mexiletina, pero más que todo la lidocaína. Actualmente, muchachos, ningún cardiólogo va a indicarte al paciente que se haga colocar lidocaína. ¿Por qué? Tiene mucho mejor efecto funcionando como anestésico, ¿no? Que funcionando como antiarrítmico, ¿sí? Entonces, por eso han sido desplazados, ¿ya? Entonces, ¿en qué tipo de patología puede usar este grupo? La mexiletina. En la taquicardia ventricular, pero aquella que tiene un contexto isquémico, ¿ya? Donde hay un infarto secundario a la taquicardia, ¿ya? Vamos más adelante. Fármacos de clase 1C. Dentro del grupo 1, estamos hablando de clase 1C, fármacos que también van a llegar a actuar frente a los canales de sodio, pero inhiben directamente el sistema de conducción bis-Purkinje y el efecto limitado sobre la repolarización y el periodo refractario. Por tanto, muchachos, tenemos dos medicamentos importantes: propafenona y la prednisona. ¿En qué patologías voy a usar estos fármacos? En la fibrilación auricular sin cardiopatía, en este caso estructural, es decir, que no haya ninguna deformación anatómica, que sea solo fibrilación y ya. Sí, se sigue usando actualmente la propafenona y la procainamida, ¿ya? Entonces, entendiendo todo esto, veo el grupo 1, uso para qué tipo de patologías? Propafenona y que Ya, taquicardia ventricular. Ya, en su examen, propafenona y miren chicos, hemos dicho hay un montón de Fármacos. arritmias. Ya no me pueden poner para Sí. arritmias, no. SLC. Hay arritmias ya bien descritas. ¿Es Medicamentos. taquicardia o es bradiarritmia? ¿Ven? ¿O es bradicardia? Entonces, si me dicen taquicardia, si me dicen arritmia, tienen que poner ¿en qué grupo voy a usar? El grupo 1 en pacientes con taquicardia. Ahí te dice bien claramente descrito que son directamente taquicardias ventriculares, ¿no? Monomorfas. ¿En qué casos más yo voy a poder usar? En fibrilación auricular. Netamente, si se dan cuenta, toditos son taquicardias ventriculares. No es lo mismo decir taquicardia supraventricular o decir taquicardia ventricular. ¿Entendido? Taquicardia ventricular netamente ambos. No es lo mismo. Acuérdense de fisiopato y de fisiología. No es lo mismo tratar a un paciente, igual darle este grupo de fármacos a un paciente con taquicardia supraventricular. Si estás diciendo supraventricular, estás hablando de que la afección es en aurícula. Puede llegar a comprometer mayor al paciente, ¿no? Mucho más datos clínicos que puedes llegar a provocar. No es lo mismo la taquicardia supraventricular que la taquicardia ventricular. No es igual, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, el grupo 1 uso para taquicardia ventricular
desplazado. Actualmente, ninguno de estos fármacos es fármaco de primera línea, a menos que haya de obligatoriedad algún tratamiento. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Puedo responder una llamada? Sí, claro. Vamos. Fármacos, en este caso de clase 2, ¿ya? Los fármacos de clase 2, pues netamente tienen su actividad en qué tipo de receptor? Beta, ¿no? Los receptores beta adrenérgicos. Sabemos que todos bloquean. Entonces, dentro de todo este grupo voy a ver que a diferencia del grupo 1, el grupo 1 tenía su acción en la célula nodal, ¿verdad? Y en la célula miocárdica, más que todo en la célula miocárdica. Si hablamos del grupo 2, tiene especial énfasis en qué célula. Ustedes están viendo el potencial de acción. ¿Qué potencial de acción? ¿De qué célula es esta? De la célula nodal. Por tanto, entendiendo esto, sé que los receptores beta 1 están en la célula cardíaca, la célula nodal. Por tanto, ¿qué cosas me van a provocar a nivel cardíaco si estoy antagonizando los efectos de los receptores beta 1? Bradicardia. Disminuyen el latido cardíaco, en este caso la frecuencia cardíaca, y disminuyen la contractilidad. Por tanto, este grupo de fármacos actualmente son muy buenos, indicados como parte del tratamiento en pacientes con hipertensión arterial asociada a algún tipo de patología cardíaca. ¿Ya? Fármacos recomendados de primera línea en arritmias cardíacas. ¿Pero en cuáles? Y tenemos el ejemplo, directamente en la taquicardia ventricular. ¿Sí? Taquicardia ventricular. Entonces, otra vez vamos atrás. Grupo 1, taquicardia ventricular, fibrilación auricular. En esos yo puedo indicar ese grupo de fármacos. Beta adrenérgicos, antagonistas, igual, taquicardia ventricular. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, voy y veo cuáles son los fármacos que voy a usar en este caso. El propanolol, metoprolol, atenolol, esmolol y todos aquellos que son loles. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, vamos a hacer énfasis en los beta adrenérgicos, en los antagonistas, sean de origen selectivo o no selectivo. ¿Ya? Entonces, vamos adelante. Ay, perdónenme. Entonces, antes de pasar, los efectos secundarios del anterior grupo iban asociados a hipotensión. Obviamente, como van a provocar bradicardia, van a disminuir la presión arterial, pueden llegar a provocar hipotensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, los efectos secundarios nada más dependen y van del mecanismo de acción exacerbado que ustedes vayan a provocar en su paciente. ¿Ya? Vamos con el grupo 3. El grupo 3 tiene como mecanismo de acción actuar frente a los canales de potasio. Netamente de potasio. Pero aquí vemos otra vez otra imagen. ¿De quién es este potencial de acción? Del miocardiocito. Entonces estamos diciendo que si bien actúa en la célula nodal, tiene un predominio de acción en el miocardiocito. Va a ir a bloquear los canales de potasio. Entonces, entendiendo esto, como va a ir a bloquear los canales de potasio, va a incrementar, ¿qué cosa? El potencial de acción, la duración del potencial de acción, y aumenta el periodo refractario. ¿Sí? Dos situaciones. Entonces, si volvemos al cuadro de atrás, el grupo 1 incrementaba también, ¿verdad? El segundo grupo, pero del 1B, no se confunde, el 1B disminuye. Si hablamos del grupo 3, en este caso del grupo 3, vuelven a incrementar. ¿Se dan cuenta? Incrementan la duración del potencial de acción y aumentan el periodo refractario. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? Fármacos estrella que sí se usan como fármacos de emergencia y de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pacientes con taquicardia ventricular. Entonces, vemos fármacos amiodarona, dropedarona, sotalol, dofetilina, y butilina. De todos estos fármacos vamos a hacer énfasis en dos, en la dropedarona y la amiodarona, ¿ya?
tiene el ion yodo. Vamos a ver, y hasta el momento se ha descrito que la amiodarona, si bien tiene muchos efectos secundarios, es el mejor fármaco antiarrítmico al día de hoy. Entonces, este grupo de fármacos, si yo veo entre la comparación de la amiodarona y la dromedarona actúa, tiene menos efectos secundarios, pero no actúa muy bien frente a la amiodarona. El fármaco estrella que se tienen que memorizar y tienen que aprender de este grupo 3 es la amiodarona. Sí, de la amiodarona. ¿Ya? Entonces, vamos más adelante. ¿En qué tipo de patologías voy a usar? En arritmias ventriculares. Taquicardia ventricular. Está dentro de ella. ¿Ya? Y también en cuál? En las supraventriculares. Entonces, el grupo 1 yo usaba solo para las taquicardias ventriculares. Grupo 2 podía usar para las taquicardias ventriculares y presión auricular. Pero el grupo 3 puedo usar para taquicardias ventriculares y supraventriculares. ¿Está entendido? Ok, entonces pasamos. Efectos secundarios, precisamente porque tiene la presencia del ion yodo dentro de su estructura química, estos pueden llegar a provocar hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Sí? También se ha descrito la fibrosis pulmonar, fotosensibilidad, también la piel azul grisácea, los depósitos corneales que también son azul grisáceos y mucho cuidado en la forzada de Points. No se puede usar este fármaco, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esta patología, ¿ya? Cuidado con la forzada de Points. ¿Ok? Vamos ya para ir cerrando con el grupo 4 de la clasificación. Vemos que van a ir a actuar frente a los canales de calcio. Y hablamos de dos fármacos principalmente, el verapamilo y el diltiazem. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de calcio. Por tanto, van a llegar a actuar frente a qué tipo de célula? ¿De quién es este potencial de acción? Nodal. Entonces, acuérdense de eso, ¿sí, muchachos? Todo lo que tenga que ver con el calcio siempre va a depender y va a dar lugar a un estímulo eléctrico, ¿ya? Ya hemos visto en el sistema nervioso simpático y parasimpático cómo se liberaban los neurotransmisores, eran netamente por la presencia de calcio. Lo mismo es aquí. La célula nodal, en este caso, es bloqueada, son bloqueados los canales de calcio, va a dar lugar a la disminución de la conducción y disminución a la contractilidad, ¿no? Del corazón. Estoy hablando a nivel de la célula nodal, pero también actúan en la célula miocardio. ¿Sí? Como ustedes han visto, ambas células tienen los canales de calcio y de potasio, solo tienen más acción en la célula nodal, ¿ya? Este grupo de fármacos. Entonces, vamos adelante. Hemos dicho dos fármacos importantes de este grupo, verapamilo y diltiazem, ¿ya? ¿Qué tipo de patologías yo puedo llegar a usar este fármaco? Netamente en la fibrilación auricular, en el flutter auricular, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, yo digo, ok, si voy a disminuir la contracción, si voy a disminuir la conducción, puedo llegar a provocar desde ya un tipo de bloqueo, ¿verdad? Entonces, voy a dar verapamilo y diltiazem en un paciente que esté con un bloqueo auriculoventricular. Ariana, anda, lávate la cara. ¿Sí o no? No, está totalmente contraindicado. Entonces, en su examen yo puedo igual colocar uno de los siguientes, ¿no? Está contraindicado para el uso de verapamilo o diltiazem. Bloqueos, todo lo que es bloqueo significa que va a estar relacionado a bradiarritmias y prolongación, ¿no? Espacial, bloqueo de primer, segundo y tercer grado. Acuérdense de fisiopatía y de fisiología. Entonces, este grupo de fármacos, aparte de usarlo en la fibrilación auricular, puede usar también en pacientes
controlados. No estoy diciendo que son fármacos de primera línea, porque hay fármacos de primera línea para la hipertensión arterial y es lo que vamos a llevar este hito. Pero sí quiero decirles que verapamil y diltiazem también pueden formar parte del tratamiento en un paciente con fibrilación auricular que tenga hipertensión arterial, precisamente por su mecanismo de acción, el de bloquear los canales de calcio. Ok, tenemos otro fármaco. Ahorita vamos a hablar más prolijamente de este fármaco porque sí me interesa que entiendan. Llegan pacientes que han tomado digoxina al servicio de emergencias y nosotros vemos que la digoxina muchas veces puede llegar a provocar intoxicación. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver más adelante? Entonces veo, la digoxina directamente tiene un mecanismo de acción ¿de qué? ¿Qué hace? ¿A quién inhibe? A la enzima sodio-potasio ATPase, a los canales, al conducto, ¿no? Al intercambiador sodio-potasio ATPase. Entonces, provocan mayor contracción. ¿Por qué se lleva a la flor este fármaco hasta el día de hoy? Pero sin embargo está siendo de alguna manera desplazado por la miodarona. Uno, si bien este paciente que ya ha tomado la digoxina puede llegar a incrementar la contracción, es decir, la fuerza, la propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Cuáles son las propiedades del corazón? Cronotropismo, inotropismo. Ya, inotropismo, dromotropismo, Cronotropismo. plasmotropismo, cromotropismo, lucitropismo. Ok, entonces entendiendo esto yo digo, la digoxina es un fármaco inotrópico positivo porque incrementa la contracción cardíaca, pero también puede llegar a usarse en cierto tipo de patologías, como fuera la fibrilación auricular. Y en este caso, la digoxina no solamente actúa frente a la célula miocárdica, actúa a nivel de ambas células, con predominio en ambas células. En los anteriores grupos veíamos predominio de cierto tipo de actividad. Ya tenía predilección de su actuación frente a la célula nodal o la célula miocárdica. En cambio, la digoxina actúa frente a ambas. Uno, incrementando la contracción, inhibiendo la bomba de sodio y potasio ATPasa, pero también tiene un mecanismo que va a dar lugar a la estimulación parasimpática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a provocar? También puede llegar a actuar a nivel del nodo sinusal. Por tanto, se puede llegar a usar este fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva o congestiva, y pacientes con fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Se acuerdan? Edema. Edemas de los inferiores, disnea paroxística nocturna. Vamos que ya han llevado, ¿verdad? Criterios de Framingham. Ingurgitación yugular. ¿Qué más? Edwin, ¿qué más? ¿Qué estás escuchando ahí con Alison? ¿Qué más? Ya, cianosis. Somnolencia. Ortopnea. La pérdida de peso de más de 4.5 kilos después de haber iniciado el tratamiento. ¿Qué más? La tos. Estertores crepitantes. Vamos y tenemos criterios mayores y menores, ¿verdad? Acuérdense porque lo vamos a volver a ver aquí, ¿ya? Entonces, teniendo entendido esto, ok, veo la digoxina forma parte de otro grupo de fármacos que tiene como mecanismo de acción inhibir a la bomba de sodio y potasio ATPase. Listo, actúa frente a las dos células, tanto la célula nodal como la célula miocárdica. ¿En qué patologías hay? Taquicardia ventricular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca también. No es lo mismo decir, mi paciente tiene taquicardia ventricular, a decir que tu paciente tiene insuficiencia cardíaca. Síntomas diferentes, clínica diferente. ¿Entendido? Entonces, vamos adelante. La adenosina. Al día de hoy no se usa por tener muchos efectos. Te voy a sacar el video. ¿Qué estás hablando? Entonces, ok.
Entonces, adenosina, en este caso vemos y entendemos que la célula miocárdica y la célula nodal, si bien nosotros sabemos y entendemos los canales de sodio y potasio, también está compuesta por una proteína, ¿no? En este caso, la adenosina tiene más efectos secundarios que beneficios. De esa manera ha sido aislado, ¿ya? Actualmente no se los usa. ¿Por qué? ¿En qué casos nada más se usa? En las patologías de reentrada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la clasificación de las arritmias? Taquiarritmias, bradiarritmias y problemas de reentrada. ¿Okay? Problemas de reentrada, ¿cuál? El síndrome de Parkinson-White. Entonces, en ese caso sí yo puedo llegar a usar este grupo de fármacos. Pero ¿qué es lo malo de la adenosina? Provoca dolor torácico, ruboración, además de hipotensión. ¿Sí? Que muchas veces les decía, provoca más efecto secundario que mejorar el sistema de conducción. ¿Está entendido? Pues por esa razón no se lo usa al día de hoy, pero sí tenemos que saber. Otro grupo de fármacos que también sí se usa de manera muy eficiente, más que todo, ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes con problemas cardíacos más embarazo, o sea, preeclampsia, ¿ya? Más hipertensión. Entonces, muchas mujeres, bueno, no muchas, sino mujeres que llegan a desarrollar a partir del segundo trimestre problemas de hipertensión arterial secundario al embarazo, se llama esa patología preeclampsia o eclampsia, dependiendo de los niveles de la presión que tú le vayas a tomar, evidenciados en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, esta patología puede llegar a ser tratada por este fármaco, ¿sí? ¿En qué tipo de pacientes con problemas de arritmias lo puedo usar? El sulfato de magnesio, aparte de personas con hipertensión arterial de embarazo, puedo usar en personas con la taquicardia ventricular polimorfa. Estoy hablando de la torzada de Boyles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, volvemos atrás. Había un grupo que no podíamos usar en la torzada de Boyles, pero sí podemos usar en la torzada de Boyles. ¿Cuál es? El sulfato de magnesio, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, si bien se desconoce su mecanismo de acción exacto, ¿por qué? Actúa frente a todos los canales, tanto frente a los canales de calcio, de sodio y de potasio, ¿sí? Entonces se ha visto que sí se regula de manera eficiente, por lo tanto sí está muy indicada en la taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? De la torzada de Boyles. Hasta aquí son los temas de antiarrítmicos, ¿ya? Los fármacos antiarrítmicos. ¿Okay? Entonces, ahora seguimos con el grupo de otros. Hemos hablado de la digoxina, de la adenosina, del sulfato de magnesio. Vamos a hacer un recordatorio de los fármacos que ya hemos visto, ¿ya? Atropina, antagonista muscarínico tipo 2. En este caso está presente. Hemos dicho que los receptores muscarínicos están en todo el cuerpo dependiendo dónde vayan a encontrar ustedes sus receptores, ¿verdad? Entonces, si hablamos del corazón, están también presentes en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. ¿Qué es lo malo de la atropina? La bradicardia sinusal y además el bloqueo auricular. Perdón, esta parte sí lo podemos llegar a usar, ¿sí? El bloqueo auriculoventricular y la bradicardia sinusal. Volviendo atrás al otro hito, ¿en qué tipo de casos yo tenía que usar sí o sí atropina? En intoxicación por órganos fosforados. ¿Bloqueo de qué dice? Puede ser así. Entonces, ¿Bloqueo de qué? yo uso este fármaco. Primera indicación para intoxicación por órgano fosforado. También, ¿para qué cosas está indicado? Para la bradicardia sinusal y el bloqueo aurículo-ventricular. ¿Ya? Bloqueo aurículo-ventricular. ¿Entendido? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ahí está bien fácil y bien directo. Es un antagonista muscarínico, ¿no? La atropina. Entonces, vamos a ver. Y eso es todo. Entonces, volviendo atrás, vámonos atrás. Dentro de la clasificación de Vaughan-Williams, hablamos del grupo 1. ¿Fármaco representante?
Ya, propagenona, inhibina, procainamida. De estos voy a hablar que se subdividen en 3 grupos, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ok, hasta ahí. Grupo 1. ¿Para qué patologías voy a indicar? Fibrilación auricular, taquicardia ventricular. Monomorfa y la fibrilación auricular. Ya. Vamos, pasamos al grupo 2. Grupo 2, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloquean los receptores beta-adrenérgicos, por tanto son antagonistas. ¿Qué fármacos? Propanolol, Etanol, esmolol, timolol, atenolol y demás. ¿Ven? ¿En qué tipo de patologías puede usar este fármaco? Estos fármacos. Taquicardia ventricular, fibrilación auricular. Como efecto secundario, ¿qué puedo llegar a tener con este grupo de fármacos? Hipotensión y bradicardia también. ¿Ven? Grupo 3, mecanismo de acción. Inhibe el canal de acción del ATP. Inhibe los canales de Sodio, potasio. Grupo 3, grupo 3. Canales de potasio. Ya no se olviden, ahorita estamos llevando. Grupo 3, porque eso va a ser su dinámica teórica. ¿Ya? Bloquean los canales de potasio. Fármacos representantes. Amiodarona. Sí, amiodarona, dromedarona y isotalol. Ya. Pero vamos a hacer énfasis en esos dos. ¿Ya? Amiodarona y dromedarona. Ya. Vamos, ¿cuáles son los efectos secundarios? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, la piel azul grisácea, lo que va a pasar en las córneas, ¿no? El crecimiento de las córneas. ¿Qué más? La fibrosis pulmonar. Estamos mencionando como 6 efectos adversos de la amiodarona. ¿Sí? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Volvemos a repetir. ¿Cuáles eran? Hipotiroidismo o hipertiroidismo. La fibrosis pulmonar, que es importante. La piel azul grisácea. ¿Qué pasa en las córneas? La coloración de los depósitos corneales, ¿no? El tratamiento de las córneas, de los depósitos corneales que produce este fármaco. ¿Y qué más provoca? Aparte, fotosensibilidad. Muy bien, ¿ya? Esas cosas van a entrar a su examen, a su dinámica, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos con antiarritmia. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué hora tiene? 5:20. Ya, nos daremos hasta